Señor, delante de ti venimos con todo el respeto y reverencia ante tu palabra, ante tu presencia. Deseamos que sea tu Espíritu Santo el que venga a iluminar a nosotros tu palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ella el secreto de la vida. Ayúdanos a encontrar en ella, Señor, nuestra santidad y nuestra limpieza. Y, Señor, nuestra enseñanza, nuestra amonestación, como también nuestra inspiración. Ayúdanos a encontrar en ella, oh Señor, el aliento que necesitamos para continuar, así como también la exhortación de aquellas cosas que debemos de cambiar. Estamos entendidos por la revelación de tu palabra, Señor, que no existe ni ciencia humana ni capacidad alguna, mucho menos en este, Señor, tu siervo, para poder entender y comprender tal riqueza y tal belleza. Pero sí estamos acogiéndonos a tu gracia para que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a un correcto entendimiento de tu palabra. Así te pedimos, Señor, y en esa esperanza procedemos, Señor, a inquirir en ella. Te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido hablando acerca del libro de Romanos y estamos situados ahora en el capítulo 11, donde Pablo está haciendo un giro y hace una dirección, hace un cambio de auditorio y directamente empieza a hablar a los gentiles. Y vimos la semana anterior que a los gentiles les hace patente algo muy importante que no deben desconocer de Dios, y es que Dios es tremendamente severo. Es severo. Y su severidad se muestra para con aquellos que cayeron de la gracia de Dios, que no se sostuvieron y no se mantuvieron firmes. Su severidad es para aquellos que por su incredulidad no se mantienen firmes y sostenidos a la rica savia y a la raíz que es la promesa del Señor. Pero también se nos ha aclarado la bondad, la benignidad de Dios para aquellos quienes, habiendo profesado realmente y habiendo creído realmente, se mantienen adheridos continuamente, alimentándose de la rica savia del buen olivo. Eso nos fue sumamente claro. De ahí que la permanencia en Cristo es la garantía de que hay salvación. Es decir, alejados de Cristo, nada podemos hacer, no somos salvos. Alejados de Cristo, ni siquiera nosotros tenemos posibilidades de alcanzar vida. Mas, firmes en Cristo y permaneciendo en Él, permaneciendo en sus palabras, es la garantía de que una vez fuimos salvos. Es claro. Ciertamente Pablo se está dirigiendo a los gentiles y en esa dirección estamos incluidos usted y yo. No se está dirigiendo al pueblo judío. Está haciendo una amonestación a nosotros como gentiles de no jactarnos porque hayamos alcanzado salvación. Ciertamente la salvación es de Jehová. Y como la salvación es de Jehová, a Él le pertenece, a Él le place darla, o déjeme decirlo también claramente, a Él le place no dar la salvación también. De tal manera que lejos de jactarnos si hemos sido salvos, más bien como nos dice Pablo, tenga temor, porque se ha mostrado la severidad de Dios y la bondad de Dios. Y con eso de fondo nadie tiene motivo para jactarse, sino que entramos al verso 25 del capítulo 11 y podemos leer de la siguiente manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Hoy vamos a estar hablando acerca de los dones y el llamamiento de Dios que tienen una cualidad, una característica importante, y es que son irrevocables. Por eso, el tema muy apropiadamente es la certeza de sus promesas. Mire, cuando Dios habla, cuando Dios promete, cuando Dios se compromete, Él lo cumple. O voy a decirlo de manera diferente para que nosotros lo entendamos. Esa es una perspectiva de Dios, pero vamos a ponerlo desde la perspectiva humana. Cuando Dios ha hecho una promesa, no existe nada que nosotros podamos hacer para anular la promesa de Dios. Es decir, el decreto de Dios permanece pese a nosotros, pese a usted y pese a mí. En el verso 25 ven que hay un conector y dice, porque. Cuando Pablo comienza y cuando usted está leyendo las cartas de Pablo y de cualquier otro de los escritores bíblicos y se encuentra un porque y se encuentra un así pues o tal y como, lo que nos está diciendo este conector es que lo que voy a decir ahora es el razonamiento, es el fundamento de lo que ya había dicho antes. Dije todo esto porque, y ahora vamos a entrar a explicar el por qué. De tal manera que no podemos desunir, desintegrar, no podemos partir lo que vamos a decir ahora, lo que está diciendo Pablo ahora con lo que ya había dicho. ¿Qué había dicho Pablo? Pablo había dicho que había una raíz que tenía unas ramas y que eso se le aplica al buen olivo y que unas de esas ramas fueron desgajadas y que ramas naturales, que son de olivos naturales, fueron ahí injertadas. Pero que no podemos, las ramas injertadas, no podemos jactarnos, puesto que Dios, si no tuvo ninguna contemplación para con las ramas naturales y las desgajó por su incredulidad, cuidado que tú, por la incredulidad que tienes, vas también a ser desgajado. Y entramos al verso 25, porque, ahora sí, Pablo nos conecta lo que acaba de decir con lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mire, Pablo ha dicho en el verso anterior que aún si los israelitas que fueron desgajados no permanecen en incredulidad, es decir, llegan a ser creyentes, ellos pueden volver a ser nuevamente injertados. Y ahora dice Pablo, no quiero que ignoren este misterio. Y pongamos atención, por favor. Misterio en la palabra. La palabra de Dios, cuando se habla de misterios, y que por cierto la palabra de Dios tiene muchos misterios, no se refiere a cosas místicas o misteriosas en sí mismas. No se refiere a eso. Como nosotros que hablamos de cosas misteriosas y nosotros damos a entender la idea de cosas místicas, ahí ocultas. No. Cuando se habla de misterios en la palabra de Dios, se habla de verdades, de certezas, de cosas claras para Dios, pero que aún no han sido reveladas al ser humano. Aún no han sido expuestas y solo se puede alcanzar el conocimiento de ellas en el tanto Dios en su misericordia quiera revelarlas. Es decir, no se alcanzan por un entendimiento humano. Hay cosas que por el entendimiento humano jamás vamos a alcanzar. Comencemos por una fácil y sencilla y rápida que se me viene a la mente, el Evangelio. Mire, ¿cuántas personas han escuchado el Evangelio cientos de veces y no alcanzan a conocerlo? No les es dado, no les es revelado. Hasta que ese misterio a Dios le place revelarlo, ponerlo claro en el entendimiento de la persona. Y dice Pablo, yo no quiero que ignoren este misterio. Pablo dice, yo voy a comunicarles algo que ustedes no saben, que Dios me reveló, que Dios me expuso, me amplió. En aquel tiempo en que caminé con Cristo Jesús, en aquel tiempo donde fui arrebatado
Tuve visiones de cosas que han de acontecer, que no están relacionados con augurios, que no están relacionados con suerte, que no están relacionados con ocultismo, no, cosas que son ciertas, claras y específicas, pero que no habían sido todavía transmitidas de que así es como van a ocurrir. Y yo no quiero que ustedes lo ignoren. Pablo tiene misericordia de nosotros, ¿no es cierto? Porque nos quiere revelar. El querer de Pablo es no dejarnos en ignorancia. Y es el primero de los puntos. Mire, el pueblo perece, ¿sabe por qué? Por falta de conocimiento. Por eso perece el pueblo. Eso dice la Biblia. Y resulta que a Dios, si algo le ha encantado siempre es revelarse, darse a conocer, que tengamos entendimiento, que lo conozcamos, porque Él no quiere que ninguno perezca. Muy bien, Pablo dice, no quiero que estén en ignorancia, así que les voy a revelar un misterio. Y nos dice, ¿por qué nos quiere revelar este misterio que nos va a revelar? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Mire, esto nos da una pista de lo que estaba ocurriendo en esa época. En esa época había cristianos, habían gentiles, habían creyentes que se creían superiores a los judíos, porque a ellos les había sido anunciado el evangelio, pero los judíos no habían creído, y ellos sí habían creído. Entonces creían que eran superiores, porque ya habían alcanzado un conocimiento pleno de Dios y estaban disfrutando de las bendiciones de la salvación en Cristo Jesús. Entonces ellos se creían superiores a los demás. Eso se llamaba arrogancia o jactancia. Ya veíamos de eso la semana anterior. Y dice Pablo, es más, le voy a decir algo, la palabra original ahí es para que no sean, no arrogantes, sino para que no sean sabios en ustedes mismos. Para que no se crean que ya ustedes tienen todo pleno conocimiento, para que no crean que ustedes ya nada más les faltan las alitas y salgan volando. Y qué pertinente es hoy, porque hoy, ¿cómo somos nosotros? De arrogantes, de sabios en nuestro propio entendimiento y para nosotros mismos. Y yo lo digo con una conciencia clara de haber hecho el examen y de haber salido bien arrogante. Mire, cuando nosotros no queremos acercarnos a otro que todavía no goza del beneficio de la salvación, ignoramos las oportunidades, no le hablamos de esa posibilidad de que salve su vida del infierno, nosotros estamos siendo arrogantes en nosotros mismos. Nos estamos creyendo tan superiores que ahora no necesitamos ni siquiera cumplir un mandamiento que el Señor nos dio. Esa es solamente una medida, una evaluación de la arrogancia. Podemos seguir evaluándola de otras formas. Pero Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren lo que les voy a decir. ¿Sabe por qué? Para que no sean ustedes arrogantes. Porque esa ignorancia les hace ser arrogantes. Un momento, deténgase, dice Pablo. Porque yo no quiero que ustedes tengan más alto concepto de ustedes que el que ustedes deben de tener. No deben de tener una opinión más alta de lo que ustedes deben de tener. Y ahora sí, entremos. ¿Cuál es ese misterio? Veamos el verso 25. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué es lo que le ocurrió a Israel? ¿Por qué Dios está tratando a Israel como lo está tratando aún el día de hoy? ¿Cuál es el motivo por el cual Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, hoy ha sido dejado de lado? Hoy ha estado permaneciendo del lado en el plan de Dios. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, dice Pablo, es que no crean ustedes que ya porque a ustedes fueron adoptados dentro de un pacto al cual no pertenecían, ese es el motivo por lo cual los demás están excluidos. No, es que Israel en parte fue endurecido. Esto no es nuevo, ya lo había dicho en el verso 17, que Israel había sido endurecido en parte, y ese endurecimiento se refleja en la incredulidad. No creyeron en el Mesías,
Vino Cristo y ellos a lo mucho lo tenían como un profeta, o si acaso como un rabino judío. Nunca lo encontraron como su Señor y como su Salvador. No creyeron en Él. ¿Y cómo sabemos que no creyeron en Él? Porque, como dice la gente siempre, eso es algo adentro aquí. Solo yo sé si creí en el Señor o no. Es que no se preocupe, sus obras delatan si usted está creyendo o no está creyendo. Ellos no están siendo obedientes al pacto, pese a que en el capítulo 24 de Éxodo dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ellos no lo están haciendo, no son obedientes. Eso demuestra que no están creyendo. Una correcta aplicación para nosotros hasta este punto. Mire, el verdadero creyente se refleja porque es obediente a la palabra de Dios. Eso es. El que no es obediente a la palabra de Dios no ha creído en el Señor. No es creyente, así que no nos engañemos. La fe y la obediencia van unidas. Y vean que es permanencia, ¿verdad? Permanecer en la verdad. Ahí. No es que hoy fui obediente y mañana dejo de serlo. No es que soy obediente en 3, pero en 4 y 5 no. Eso es. Y ellos han tenido un endurecimiento producto de su incredulidad. Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte. Mire, el día de hoy y desde esa época, todavía Israel está endurecido en parte. Ahora, ¿por qué dice en parte? Lo dice por 2 sentidos claramente. Número 1, porque hay un remanente que sí ha sido fiel. Mire, los escogidos, dice el Señor, sí alcanzaron la justicia. Hay un remanente que sí ha creído. Hoy tenemos judíos cristianos, creyentes, practicantes de todo precepto bíblico, que tienen a Jesús como su Señor y su Salvador, que han desechado las tradiciones de hombres y han permanecido en la fidelidad al texto bíblico. Esos que Pablo podría llamar judíos completos, ¿ve? Esos, ahí están y son un remanente fiel. Y siempre ha existido. Pero la otra parte de Israel ha sido endurecida. ¿Y por qué decimos que en parte ha ocurrido? Porque le voy a decir algo, ese endurecimiento no va a ser permanente. Eso de tener el corazón hecho piedra y no creerle al Señor, no va a ser para siempre. Sigamos leyendo el verso 25. Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte. ¿Y qué dice? Hasta. Ese hasta significa que están endurecidos, y llega un momento en donde hasta aquí quedaron endurecidos. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El misterio lleva envuelto 1, endurecimiento en parte del pueblo judío. 2, la entrada de la plenitud de los gentiles. Esto a veces ha suscitado muchos problemas interpretativos. ¿De qué se trata esta plenitud de los gentiles? ¿De qué se trata? Vamos a ponerlo en términos fáciles, sencillos. Hasta que se hubiese convertido en este tiempo todos los miembros de la iglesia. ¿Ve? En la época, en la historia del plan de Dios, Él viene hablando del pueblo judío. Primero, los primeros 11 capítulos de Génesis tienen que ver con un tratamiento a todo el pueblo en general, a toda nación, a toda persona. A partir del 12 llama a alguien de Ur de los Caldeos y empieza a tratarse la historia de Dios con el pueblo descendiente de Abraham. Le da promesas, capítulo 15 se la ratifica, capítulo 17 se la ratifica y continúa. Viene Isaac, viene Jacob, se forma la nación de Israel y toda la historia de la salvación del mundo entero está centrada en Dios e Israel. Con una pequeña sección, la venida del Mesías y después el rapto de la iglesia. Esa pequeña sección está dedicada a el tiempo de la iglesia.
nosotros los gentiles. Una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, vuelve el Señor a tomar las riendas de la historia a partir de su relación otra vez con el pueblo judío. Por eso dice que ellos van a permanecer en incredulidad hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Somos nosotros, la iglesia. Este periodo de tiempo, este es el periodo de la gracia. Este es el periodo donde se extendió el evangelio a nosotros. Este es el periodo donde estamos cubiertos bajo el pacto de Jesús. Este es el periodo. Pero llega un momento en que esa plenitud, esa llenura, esa completud, todos los que han de ser entraron. ¿Y qué termina diciendo el verso 25? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, verso 26, y luego todo Israel será salvo. ¿Se da cuenta? Luego vuelve a retomar Israel la posición delante de Dios y la primacía en la historia humana, y entonces todo Israel ahora participará de lo que ahora nosotros, la iglesia, los gentiles, estamos participando. Por eso la predicación hoy es: venga el Señor hoy mientras hay tiempo, porque vendrá un tiempo donde ya no es. Este es el año agradable del Señor, dijo Jesús. Pero vendrá un tiempo donde ya no está esta opción, esta apertura, este descenso del Espíritu Santo y morada del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la plenitud de los gentiles, o en Lucas capítulo 21, verso 24, Mateo capítulo 24, verso 29, que se habla de cuando el Señor aparezca en las nubes, y envía a todos los ángeles a recoger desde los confines de la tierra, a recoger a todos los que han creído en Él, y los que hubieren muerto resucitarán primero, recibirán su cuerpo transformado, y los que hayamos quedado, decía Pablo, él tenía la fe de que eso ocurriese mientras él todavía no había muerto. Los que hayamos quedado seremos arrebatados y junto con ellos llevados al cielo. Estamos hablando aquí un poco de temas escatológicos, ¿verdad? Se puso bonito, pero Pablo lo incluye ahí como de reojo para que no lo perdamos de vista. Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, ese es el misterio. Como ellos se endurecieron, se abrió la etapa de los gentiles, pero esa etapa llega un momento en donde se cierra. Cuando hayamos entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué más? Nos habla, después todo Israel será salvo, verso 26, primera frase. Después todo Israel será salvo. Ahora la pregunta de siempre, ¿ese todo significa que Dios va a salvar a todos los judíos? No, no va a salvar a todos los judíos. Parte de ellos están endurecidos y ya murieron endurecidos. No creyeron en Jesús. Siempre ha existido un remanente escogido por gracia. Ese remanente va a completarse después de nosotros, los gentiles. De la misma manera que cuando dice entra la plenitud de los gentiles, no quiere decir que todo el que sea gentil va a ser salvo, porque no es cierto. Solamente los escogidos por gracia somos salvos. Pero una vez que entre el último de los escogidos por gracia dentro de los gentiles, entonces empezarán a entrar todos los escogidos judíos, todo el pueblo de Israel como nación va a empezar a reconocer que Jesús es su Señor. Aunque habrá parte de ellos, por supuesto, que tampoco, aún en ese tiempo, van a alcanzar salvación. Pero como decíamos hace un rato, el tratamiento de Dios por ahora es con nosotros, la iglesia. Este es nuestro tiempo. Después vendrá un tiempo con el Señor. Ahí adelantamos un poco el tema de el rapto de la iglesia, adelantamos un poco el tema también del milenio y demás, pero para que lo tengamos ahí visto a lo lejos. Pablo habla de una esperanza en una conversión de judíos masiva. Y será en el futuro, está predicho. Está predicho.
más. Por ahora nosotros devolvámonos de ese futuro y vengamos acá otra vez, sigamos leyendo verso 26. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí nos dice el Señor, ¿cómo? ¿Cuál va a ser la forma en que el pueblo de Israel va a ser salvo? Ahí nos está explicando. Y dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Está tomando una porción de Isaías capítulo 59 y verso 20, que dice, y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad, a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice el Señor. ¿Qué promesa es esta? Esta no es otra cosa más que el pacto que Dios ha hecho con ese pueblo. Una promesa que al presente pareciera que no se va a cumplir. Al presente vemos el pueblo de Israel y ni siquiera tienen rey allá en Sión, y mucho menos ese rey es Jesús. Como nación ellos han rechazado a Jesús. Así que no se ve el fiel cumplimiento. ¿Y ya vamos por cuánto? Un poco más de 2000 años. Podríamos tender a pensar, como hacen algunos, que eso no se va a cumplir. Pero Dios está diciéndonos aquí en Romanos, es que Israel va a ser salvo. ¿Cuándo? Cuando yo ponga en Sión la ciudad del rey David, la ciudad de David, cuando yo ponga en Sión a un libertador. ¿Cuál libertador será ese? A ver, ustedes y yo sabemos, ¿quién es? No hay otro libertador. Si el Hijo libertare, verdaderamente seréis libres. Estamos hablando de una época milenial, ¿verdad? De un reino milenial, cuando Cristo venga y se establezca allí, en Sión. Y hay algo que cuando yo estaba haciendo el estudio me llamó poderosamente la atención. No solamente que habrá un libertador, por supuesto, el libertador es Cristo, sino que me llama la atención de que les dice, yo voy a poner a ese rey libertador, a Cristo, lo voy a situar en Sión. Yo dije, vamos a buscar a ver qué hay, y me encontré cantidades enormes de referencias en donde el Señor les promete a ese pueblo, a Jacob, le promete que va a volver a Sión. Mire, se lo promete, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 31, dice, porque saldrá de Jerusalén remanente, y el monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor está prometiendo que su celo será tal que va a llegar a cumplirlo. Pero después de eso, en Salmo 2, capítulo 6, dice, yo he puesto mi rey en Sión, mi santo monte. Y cuando lees Salmos capítulo 2, todo el Salmo, te das cuenta que comienza diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los reyes hacen pacto entre ellos para ir en contra de mi ungido? Si yo lo puse ahí en Sión, en mi santo monte. Está hablando del futuro. Mira, el Señor sigue prometiendo. Y Salmos encontré infinidad de referencias, 14:7, 27, 53:6, 65:1, 69:35, 84:7, 99:2, 102:16, en Isaías 2:3 y ahí muchos otros, en donde el Señor ha prometido que va a regresar, va a poner a su rey en Sión, y muchos van a ser convertidos una vez que ya la plenitud de los gentiles haya entrado. Ahora la pregunta de fondo es, hermano, ¿estamos claros y convencidos de que el Señor va a cumplir sus promesas? ¿Sí? ¿Consideran que sí? Sí, normalmente los creyentes promedio decimos, sí, el Señor va a cumplir sus promesas. Generalmente lo decimos con toda certeza. Ahora la pregunta es, si eso es así, ¿nosotros estamos viviendo conforme a esas certezas? La respuesta generalmente es no. Entonces, no creemos como mucho. No es tan cierto. Mire, Israel se encuentra en endurecimiento por su incredulidad, porque no creyeron. Pese a que las promesas están. Y muchos por tradición
de los judíos dicen que creen las promesas del Señor, pero no creen en el Mesías. La pregunta de fondo es, ¿no tenemos ya nosotros en nuestro Sion a nuestro libertador? ¿No es cierto? Ya nuestro libertador vino, ya se estableció como rey, ya nosotros lo tenemos como Señor y Salvador. Nos estamos comportando, viviendo conforme a esa realidad. Si no, entonces es mentira, no estamos creyendo. Vendrá de Sion el libertador y escuchen, apartará de Jacob la impiedad. ¿Sabe qué está prometiendo el Señor que va a hacer con esos judíos? Está prometiendo que Él va a venir y que va a apartar de Jacob la impiedad. Voy a explicarle qué significa apartar de Jacob la impiedad. La palabra en el original griego lo que da a entender es la idea de soltar lo que ya había abrazado. Eso es apartar. Cuando yo veo a mi hijo Gadiel, que llega y se abraza de mi esposa grandemente, fuertemente, me dice, papi, mami es mía. Entonces yo empiezo a pelear con él, le digo que no y procedo a apartar, lo que significa a hacer que él suelte lo que había abrazado. Y eso es lo que el Señor dice que va a hacer con Israel. Israel se ha abrazado preciosamente y ha tenido un gran amorío con la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Un deseo de todo corazón, una actitud por contrariar todo lo que el Señor ha dicho. Eso es impiedad. O dicho de otra manera, ¿qué es la piedad o la vida piadosa? Una actitud, una acción de hacer todo lo que a Dios le agrada. Todo lo que Él envió, eso es una vida piadosa. Jacob ha abrazado la impiedad. Israel, los judíos, viven en impiedad, contrariando al Señor. Pero el Señor dice que va a venir un día cuando va a apartar a Jacob de la impiedad. Va a soltarlo de ahí. Pero un momentito, Jacob es el que tiene abrazado, no Dios. Voy otra vez a decirlo. Jacob es el que tiene abrazado. De hecho, en el original no está en voz pasiva, está en voz activa. Lo que implica es que Jacob mismo va a empezar a soltar la impiedad. Por orden, por amor a Jesús. De hecho, lo reitera en el segundo verso. Vea lo que dice en la segunda frase en la segunda frase de este texto que está en el verso 27. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿A cuál pacto está haciendo referencia? Está citando el pacto de Jeremías 31, versos 33 y 34, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabe qué va a ser el amor de Dios con ese pueblo? Dice: yo voy a convertir su corazón, en Ezequiel 36, del 22 al 28, su corazón de piedra lo voy a poner de carne. Voy a escribir en lo profundo de ustedes toda mi ley. Y la van a amar de tal gusto, de tal placer, van a querer cumplir de tal manera mis mandatos, que automáticamente van a empezar a soltar toda iniquidad de ustedes. ¿Se da cuenta cómo es que Dios hace eso? Me preguntaba mi esposa en la mañana, bueno, ¿es la acción de Dios o es la acción del ser humano el que va a apartar de Jacob la impiedad? Son ambas trabajando juntas. El Señor cambiando la mente y el corazón, y el ser humano respondiendo, alejándose, saliéndose, no teniendo más comunión con la impiedad. Eso es lo que Dios prometió que iba a hacer con el pueblo de Israel. Y como efecto de que Israel respondió de esa manera, yo apartaré de ellos los pecados. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios va a hacer con el pueblo judío, y por favor póngame atención en esto. Ese es el pacto que Dios estableció con su pueblo.
Eso es lo que Dios prometió a Israel, que iba a cambiar su mente y su corazón para que ellos soltaran toda iniquidad y comenzaran a vivir en santidad delante de Él. Pero voy a decirle algo que tal vez a usted no le agrade mucho, o tal vez le traiga reflexión, y es la noticia que hay que tragar grueso. Este pacto que Dios ha prometido hacer con su pueblo Israel, ya lo hizo con la iglesia, ya lo hizo con los gentiles. El Señor ya vino, ya estableció su rey, ya está cambiando mentes y corazones y está exigiendo que nos apartemos de la impiedad. Qué triste es saber que hoy en día nosotros los creyentes, promedio en nuestras iglesias, decimos que somos creyentes, decimos que el Señor cambió nuestra mente y nuestro corazón, decimos que Jesús está sentado en el trono como rey, pero no nos apartamos de la impiedad. Qué triste es que sigamos acariciando el pecado. Y todavía si fueran caricias, todavía estamos abrazados, aferrados a la maldad. No estoy acusando a nadie. Primero, porque yo no acuso, es la palabra de Dios la que habla. Y segundo, porque creo que al menos para que evaluemos, el Señor nos está poniendo esta palabra en esta manera. ¿Será que nosotros no hemos entendido que si bien ese pacto será en un futuro con el pueblo de Israel, ya espiritualmente ese pacto con la iglesia está en plena función? Ya nosotros somos parte de ese pacto a nivel espiritual y ya se exige de nosotros que apartemos la impiedad. Es cierto, el pleno cumplimiento, la plenitud del cumplimiento literal de esa promesa tendrá su cumplimiento, será en el futuro, pero ya hoy nosotros estamos viendo su cumplimiento espiritual entre los gentiles, en la iglesia. Qué bueno que es evaluarse, ¿no? Qué bueno que es evaluarse. Verso 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, ese pueblo transgresor, amante de iniquidad, ese pueblo es amado por causa de sus padres. Mire, lo que el Señor nos está diciendo acá es cuál es la situación que tienen los judíos ante sus ojos, no ante los míos y los suyos, ante Él. ¿Sabe? Ese pueblo judío ante el Señor tiene una doble posición, por ponerlo en algún término. Ese pueblo judío, amados hermanos, son enemigos de Dios. Los que no le han aceptado, los que no han creído y los que no están viviendo piadosamente, son enemigos de Dios. ¿Por qué causa? Por causa de la iglesia, por causa suya y por causa mía. Ellos son enemigos, porque ellos no creen en el evangelio. El evangelio fue revelado a los gentiles. Los gentiles estamos creyendo, y como creemos somos hijos de Dios y somos adheridos al olivo, al buen olivo, pero ellos han sido desgajados. Así que si fuese por causa de nosotros, ellos son enemigos de Dios, pues no han creído el anuncio. Pero si fuese que nosotros percibimos a ese pueblo por causa de las promesas de Dios, de la elección que Dios hizo, ellos son amados de Dios, no son enemigos. Por causa de sus padres. El Señor amó a Jacob, dio promesas a Abraham, las mantuvo en Isaac. Israel se mantendrá porque hay un fiel cumplimiento y Dios lo ama, lo eligió y lo mantiene. Dios no se desdice de ninguno de sus pactos, de ninguna de sus promesas. Él se mantiene fiel. Si bien a la verdad ahorita nosotros los vemos como enemigos, no olvidemos que ellos son amados por causa
de los padres. ¿Qué causa la enemistad? Que no crean en el Evangelio, y mientras permanezcan en incredulidad van a ser desgajados. Ahí se mantendrán, se secarán, se pudrirán. Individualmente, el que no acepta al Señor sencillamente tiene la misma sanción que el gentil que no acepta al Señor. Más, no olvidemos que ellos, a diferencia de nosotros, tienen un pasado con un pacto de parte de Dios. Y son amados por eso. Por eso allí siempre habrá el remanente. De este lado no hay prometido un remanente. De aquel lado hay promesas a los padres. De este lado no hay promesas a los padres. Nunca podemos olvidar eso. Nunca la jactancia tiene lugar de ninguna manera. Y finalmente el verso 29 nos hace una declaración universal. Algo que se cumple para judíos y para gentiles. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa irrevocable? Digámoslo así, en una jerga legal, algo que conozco, irrevocable significa que lo que se dijo no se puede quitar, no se puede cambiar. Pero la palabra en el texto original lo que da a entender es que no hay posibilidad de arrepentimiento. El Señor ya lo que ordenó, no se va a arrepentir de lo que ordenó. No lo cambia, no lo quita. Dios no es hombre para que se arrepienta. Y los dones y el llamamiento tienen la característica de no ser revocados, de no quitarse. Dios se mantiene firme con lo que dijo. ¿Qué dones? Todas aquellas cosas que se reciben inmerecidamente. Pero no olviden que estamos hablando del pueblo judío. Capítulo 9, versos 4 y 5. Dice los dones que Dios les dio a ellos. Dice, son israelitas, de los cuales son la adopción. Ellos fueron adoptados y nunca el Señor los ha rechazado ni los va a rechazar. La gloria. Dios hizo mantener la gloria sobre ese pueblo y no se las va a quitar. El pacto. Viene aclarándonos que el pacto se va a cumplir con ellos. La promulgación de la ley. La ley fue promulgada y no fue quitada. Ahí está. El culto y las promesas. Ahí están. En un mejor cumplimiento o en un cumplimiento perfecto en Cristo. Ahí están. ¿De quiénes son los patriarcas? Ahí está la raíz. De las cuales, según la carne, vino Cristo. Ve todos los dones que tiene ese pueblo. Dios no se los va a quitar. Ahí los tiene. Eso sí, no se jacten judíos, porque si no creen en Cristo, si no se entregan, si no tienen a su Señor, a Jesús como su Señor, nada de eso tiene efecto para ellos. Pero tampoco el llamamiento. Mire, cuando Dios llama a alguien, es con un propósito. Cuando Dios los llama, le pone propósito y Él cumple su propósito tal como Él llamó. Y no hay quien revoque eso. El llamamiento de Jehová, insisto, se mantiene, es firme, es irrevocable. De Ur de los Caldeos llamó a Abraham. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Mire, amados hermanos, exactamente lo mismo. El Señor no revoca ni los dones, ni el llamamiento. ¿Qué tenemos los gentiles como dones, como favores? A Jesucristo en la cruz del Calvario. Plena entrada delante del Padre Celestial. Acceso ilimitado delante de Él. ¿Qué más tenemos? Tenemos promesas de vida eterna. Tenemos promesas de protección en esta vida y en la venidera. Tenemos la promesa de que todo lo que nos pase es para bien. Tenemos promesa de estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Tenemos promesas de grandes aflicciones, pero de que de todas ellas nos va a librar el Señor. Y así podemos seguir teniendo cantidades exageradas de dones que el Señor nos ha dado a nosotros los gentiles. Y esas promesas, esos dones, amados hermanos, Dios no los revoca, Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero no se engañe.
No se engañe, por favor. El llamamiento es el que no es revocable. Otra vez, ahí está Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está su sangre perdonando pecados a los que son llamados, a los que son escogidos. No es para todos. No es porque ya usted es gentil, entonces ya tengo entrada. No, así no funciona. Igual que si usted es judío, ya tengo entrada. Tampoco así no funciona. Romanos 8:30 dice que a los que Él predestinó, lo llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Ve, no a todos, a esos justificó. Y a los que justificó al final, a esos también glorificó. Mire, amados hermanos, tenemos que tener claridad de que hemos sido llamados por el Señor. Está muy bonita la noticia, está preciosa la noticia del Evangelio. Pero si usted no es llamado por el Evangelio, si usted no responde al Evangelio, si usted no se convierte, si no hay conversión, si no hay arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo, amados hermanos, para usted solamente será una simple noticia. Nada más. Pasará a la historia como cualquier otra noticia que haya recibido. Si no hay un cambio real, si no hay una mirada puesta en Cristo, si no está soltando la impiedad y agarrándose de todas las promesas del Señor y viviendo conforme esas promesas, nada de eso aplica para usted. Qué importante es reconocer que el Señor no se desdice, en Él no hay arrepentimiento. Qué dicha que los dones y el llamamiento no son revocables. Excelente, genial, todo eso está perfecto. La pregunta ¿es para usted? La pregunta es, ¿usted realmente fue llamado y está degustando de los dones? Juan capítulo 10 versos 27 al 29, Jesús hablando dice: mis ovejas oyen mi voz, oyen este anuncio, oyen esta buena noticia, y yo las conozco y me siguen. ¿Qué pasa? ¿Cómo identificamos las ovejas de Cristo? Me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano, porque mi Padre me las dio. Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y en el verso 29, mi Padre y yo uno somos. ¿Realmente a usted el Evangelio le ha llamado? No de moda, no para que cambie sus prácticas de vida. Antes no oraba, ahora sí oro. Antes no leía la Biblia, ahora sí la leo. Antes no iba a la iglesia, ahora sí voy. No es eso. De verdad, hay un cambio en su vida. Hubo conversión. Está acariciando y abrazando fuertemente todos sus pecados y su iniquidad todavía. Porque si es así, amado hermano, usted todavía no está contabilizado como un hijo de Dios. Usted no es un creyente, no se engañe. Puede venir a la iglesia los domingos, puede leer la Biblia, puede incluso hacer oraciones, pero usted no ha sido convertido. No hay un cambio de vida. Sigue viviendo en su misma inmundicia. No se engañe, porque el Señor mantiene sus promesas, mantiene su llamamiento, y Él es fiel. Que usted permanezca fiel es cosa suya, es su problema. Él es fiel a sus promesas. Pero te voy a decir algo: si estás en Cristo, si el llamado realmente fue efectivo, eficaz, y si realmente usted un día tomó conciencia del pecado, le dolió, sintió culpa, sintió vergüenza, si realmente de esas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, usted ha experimentado un verdadero arrepentimiento, no abrazándolo más, sino dejándolo de lado. Si realmente usted puso su fe en Cristo
Y ahora camina de tal manera que está dejando atrás todo eso por abrazar ahora sí todas las enseñanzas y toda la obediencia a Cristo. Entonces yo tengo una prevención que hacerle. No se jacte contra los demás. Porque ese asomo de jactancia y de orgullo ya hace dudar que realmente haya tenido fe. La fe y el orgullo jamás van juntos. Hoy es tiempo de salvación, hoy se otorga arrepentimiento, hoy hay perdón de pecados, hoy hay favor de Jehová, hoy está Cristo todavía al alcance. Y a ti, si crees estar firme, mira que no caigas. Pongámonos en pie para terminar en esta mañana, dándole gracias infinitas al Señor por su hermosa palabra. Dura, pero hermosa. Señor, te ha placido que seamos partícipes de tu palabra, de tu entendimiento, de tu conocimiento. Gracias por no dejarnos en ignorancia, sino por revelarnos, Señor, verdades, misterios que nosotros mismos jamás habríamos alcanzado por nuestro entendimiento. Señor, hoy te ruego que en tu infinita gracia y misericordia traigas arrepentimiento y perdón de pecados en esta mañana a quien entre nosotros haya estado engañado creyendo que alguna vez había sido salvo, cuando en realidad hoy muestra y revisa su vida y se da cuenta que el pecado todavía lo tiene más que abrazado, sino que no lo deja cuando se trata de confrontar la realidad contigo. Señor, trae salvación, porque tuya es, te lo pedimos, Señor. Pero también te rogamos que si en esta mañana habemos algunos de nosotros que habiendo sido salvos, creemos que ha sido nuestra capacidad, creemos que ha sido nuestra habilidad, nuestro buen juicio, y caemos en deshonra de tu nombre, también abrazando pecado. Señor, corrígenos para no quedar postrados, sino caminar en obediencia. Queremos oír tu voz, Jesús, reconocerla y seguirte en ella. Ayúdanos esta mañana a que más allá de preocuparnos por escatología, eventos futuros, por el milenio, el arrebatamiento, nos preocupemos hoy realmente por tu llamado. Te lo rogamos así porque solo en Cristo hay salvación y solo su gracia mantiene las ovejas en su mano y nadie las arrebata de ella. Amado hermano, que el Señor te bendiga, y hermana, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.